Hola, soy Óscar Enviz. En esta ocasión vamos a montar el enganche y el kit electrónico en este Volvo V90. Antes de comenzar nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También con el manual veremos que es compatible con múltiples vehículos. En esta ocasión montaremos una bola desmontable vertical. Para el montaje de este enganche será necesario desmontar el paragolpes. Quitaremos el refuerzo metálico que encontraremos detrás de este y sustituiremos el refuerzo por el enganche. Vamos a ello. Para el desmontaje de este paragolpes es muy simple, como vais a ver a continuación. Quitaremos los tornillos de la parte inferior y a continuación los del paso de rueda. En el paso de ruedas del lado derecho exactamente igual que en el izquierdo. Y el último, el que menos se ve, el de la parte superior, justo en la esquina. Una vez abrimos la tapa del maletero, quitaremos estos tapones que van a un cuartito de vuelta y tiraremos para afuera. Una vez hemos retirado los tacos, tiraremos del paragolpes hacia afuera. Con la ayuda del sacagrapas nos vamos a ayudar en esta esquina de aquí y tiraremos. Lo mismo en el lado de la derecha. Una vez que lo tenemos ya suelto, desenchufaremos los conectores de los sensores de aparcamiento. Retiraremos el plástico de la parte superior del paragolpes y ahora aflojaremos los tornillos del refuerzo metálico. El refuerzo ya no se utiliza. Colocaremos el enganche usando las mismas tuercas que hemos quitado anteriormente. En este orificio colocaremos el tornillo que viene con el enganche. Este tornillo lo podemos encontrar o con la tuerca embutida, como es el caso, y entonces utilizaremos la arandela de ala ancha y la arandela Grower, o como podéis encontraros en otros vehículos, que no lleve la tuerca y usemos solamente la arandela de ala ancha y la tuerca por detrás. Colocaremos la bola. En este caso usaremos los tornillos de 12-25 en la parte superior a ambos lados. El tornillo de 12-30 lo colocaremos en la parte inferior, tanto en el lado de la izquierda como en el lado de la derecha, debido a que la base de enchufe en este vehículo la colocaremos en el lado derecho. Se coloca en el lado derecho debido a que cuando llevan el sistema de apertura automática del portón lo lleva en el lado de la izquierda, y para no tener que recortar esa zona colocamos la base de enchufe en la derecha. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, pasaremos a darles el par de apriete correspondiente: 87 Nm en los tornillos de 12 y 51 en los tornillos de 10. El soporte de base de enchufe le daremos un apriete lo suficientemente fuerte como para que no se baje con el peso de la piña y podamos bajarlo con facilidad con la mano. Para la parte eléctrica, varias son las opciones que tenemos para este Volvo V90. Podemos montar un kit Aragón Pro conectado a las señales de los pilotos, teniendo siempre presente que antiniebla y marcha atrás lo llevamos en el portón. Otra opción, que es la elegida en este caso, es un kit conectado a la línea de Cambus. Este vehículo va preparado con una preinstalación en la parte trasera derecha, donde conectaremos directamente la señal de Cambus y la alimentación de esta unidad. Eso sí, tendremos que localizar la señal de la antiniebla en la parte trasera izquierda, tal y como nos marcan las instrucciones.
¿Por qué es esto de localizar la señal de la antiniebla? Porque vamos a hacer la conmutación de la antiniebla y en este caso, en este vehículo, se hace de forma analógica. Cortaremos el cable y cuando llevemos el remolque solamente funcionará la luz de antiniebla en el remolque que llevemos, nunca en el vehículo. De esta forma evitamos el deslumbramiento cuando encendemos la luz de antiniebla. Tendremos que destapizar el interior del maletero tanto como para conectar el antiniebla, como os he comentado antes, como para localizar el cableado del kit específico. Para retirar este tapizado tendremos que quitar la moldura central. Para ello levantamos las anillas, quitamos el tornillo que tenemos aquí y dos en la zona central. Ya podemos liberar esta parte de aquí del tapizado. Tiramos de él un poco, sacándolo de la guía que lleva aquí, y ya tenemos acceso al lateral. En este lateral metemos la mano y localizaremos dos conectores. El verde, que es la señal de CAN bus, y el gris, donde llevamos los dos positivos. Para introducir la instalación al interior del vehículo usaremos la goma preparada para ello. Introduciremos el cableado en el interior. La base de enchufe la colocaremos de tal forma que la apertura la haga de forma lateral o hacia abajo. De esta forma evitamos tener que recortar el paragolpes más de la cuenta. El soporte de base de enchufe viene provisto de estos orificios para sujetar el cableado y evitar que colisione con el canto del paragolpes. Una vez introducido el cableado en el interior, aunque veamos que es un poco lioso a primera vista, es más simple de lo que parece. El cable que lleva marcado con la L lo pasaremos al lado izquierdo, donde haremos la conmutación de la antiniebla, y en el lado de la derecha vemos que tenemos el conector destinado a la centralita. Después vemos el punto de masa, los cables de positivo que conectaremos al conector gris de la instalación y los cables de CAN bus que los llevamos en el conector verde. Hemos colocado la centralita aquí y el cableado, como podéis ver, está todo bien sujeto. En este caso, la línea de los antinieblas del lado de la derecha no es necesario conectarla. Conectaremos la de la izquierda, que la tenemos por aquí, que pasa hasta el otro lado. Conector gris con el gris y el verde con el verde. Las masas, como podéis ver, las tenemos en el punto de masa de la carrocería del vehículo. Os hemos retirado un poco el tapizado para que veáis dónde va el cable de la antiniebla. El cable, tal y como marcan las instrucciones, es este marrón amarillo que veis aquí. Tenemos que realizarle un corte y tener presente que esta es la parte que viene del interruptor y esta es la que va hacia la bombilla. En las instrucciones os lo marcan bien claro qué cable va en cada lado. Y como os decía, el cable azul es el que viene del interruptor y el cable azul negro el que va hacia la bombilla. Lo he conectado con la ayuda de los Faston incluidos en el kit. Con la ayuda del comprobador Towbar Tester comprobaremos que todo va correctamente. Si nos fijamos, cuando encendemos el antiniebla, en el vehículo no se enciende y en el comprobador sí. Cuando retiramos el comprobador, vemos que se nos enciende ya la lámpara de antiniebla del vehículo. Como veis, ya hemos dejado marcado el recorte. Nos ayudamos de las líneas que vienen ya premarcadas en el paragolpes. Tener muy presente el modelo y el tipo de bola que estáis montando. De esta forma no os equivocaréis a la hora de elegir el recorte. En este caso elegimos el V90 en bola desmontable vertical.
Una vez que hemos realizado el recorte, en este caso con la sierra circular, afinaremos los bordes. Ahora os muestro cómo. Y para dar el acabado final usaremos un estropajo de fibras. Una vez que hemos realizado el recorte, podemos proceder a montar el paragolpes. Y con esto damos por finalizado el montaje de este enganche. Hasta la próxima.